Dios me les bendiga, mis amados. En esta hermosa mañana estaré trayendo una pequeña reflexión, ¿verdad?, de la palabra, pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que me dé entendimiento, que me dé sabiduría, para que pueda yo traerla a ustedes en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, me pongo delante de tu divina presencia, Señor, para que tu palabra salga y fluya, Señor, y sea hablada con denuedo, Señor. Que tu Espíritu Santo unja mis labios, Señor, mi mente, todo mi ser. Señor, en estos momentos lo pongo a tu disposición para que tú seas, Señor, el que obres y lleves la palabra como tú quieres que sea llevada, para lo cual tú la quieres enviar. En el nombre de Jesús te ruego que toda interferencia del maligno sea reprendida en estos momentos y pueda yo traer la enseñanza conforme tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Dios me les bendiga. Estaremos hablando, ¿verdad?, de la palabra, donde se nos habla de cómo el Señor Jesucristo tenía compasión de las almas, cómo Él sanaba a los enfermos de toda enfermedad. Y estaremos llegando al punto clave de cuando Él les dice a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Estaremos tocando estos puntos tan importantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habla del reino de Dios, el reino que se ha acercado, el reino de justicia, y que Él fue enviado, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de Israel. Es maravilloso leer la palabra y espero en el nombre de Jesús que Él me dirija. Que su Espíritu Santo me dirija para que pueda yo hablar la palabra conforme es la voluntad de nuestro Rey. Vamos a comenzar leyendo en la palabra. Tomen sus Biblias, se los ruego, si las tienen a la mano, tómenlas y vamos a comenzar a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio puro. Dios me les bendiga. Comencemos, ¿verdad? Estaremos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 4, verso 31. Búsquenlo en sus Biblias y comenzaremos. Y dice así la palabra. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos nosotros que cuando estuvieron en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y entonces ellos pudieron hablar la palabra con denuedo. Así espero yo, en el nombre de Jesús, que pueda yo hablar la palabra con denuedo. Dice así, mis amados hermanos, estaremos leyendo la palabra en el libro de Mateo, verso 9, capítulo 35. Dice así la hermosa palabra. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice en el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo se compadecía de las almas. Él las miraba como ovejas que no tenían pastor, las miraba desamparadas. Y Él hacía su labor, hacía su obra con cada uno de ellos. Iba y les hablaba del reino, el evangelio del reino. Y les predicaba este evangelio. Y les sanaba sus dolencias, sus enfermedades. Esto lo hacía con todos los que se arrimaban a Él.
Y Él es un Dios compasivo. Él tiene piedad de nosotros. Él nos miró desde un principio como ovejas sin pastor. Por su gracia, su amor y su misericordia, vinimos a ser hechos llamados hijos de Dios. Pero Él siempre nos miró y siempre te está mirando. Él te conoce. Dice en el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver que lo que nos dice de cómo el Señor recorría las aldeas, ¿verdad? Las ciudades, enseñando, nos lo vuelve a repetir en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el 24 nos dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. En el 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá, del otro lado del Jordán, porque Jesús para esto fue enviado. Como nos dice la palabra en Isaías capítulo 61, verso 1. Pongan mucha atención, mis amados, porque lo que Él hacía es lo que ya se había dicho de Él en la profecía de Isaías. Y vemos que Él lee el libro de Isaías, ¿verdad? Lo abre en medio de la sinagoga y Él habla así. Dice así la palabra en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Vemos aquí que está profetizado de Él, que Él sería enviado para traer las buenas nuevas, el evangelio del reino. Él sería enviado para vendar a los quebrantados de espíritu, para proclamar libertad a los cautivos, a los que van en cautividad por el enemigo, a los que tienen cadenas. Y vemos, dice, a los prisioneros aperturas de la cárcel. No solo de la cárcel de barrotes de este mundo, sino de la cárcel en la cual se encuentran las personas que no conocen del Señor y su espíritu está aprisionado. Para esto fue enviado nuestro Señor Jesucristo, para dar libertad, para sanar, para hablar del reino del evangelio. Él también manda a sus discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros vemos que Él, como yo siempre les he dicho y siempre les voy a poner a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo número 1. Si Él nos pide que vayamos y prediquemos el evangelio, ha sido porque Él lo hizo. Él se puso como ejemplo, Él predicó las buenas nuevas del reino. Y Él nos manda que lo hagamos. Cada uno de nosotros somos obreros de nuestro Dios y debemos de estar dispuestos y diligentes a hacer la obra que se nos ha encargado, evangelizar a las almas, porque para esto nosotros estamos puestos, porque nosotros conocemos la palabra, pero la tenemos que compartir, porque la palabra dice: da de gracia lo que por gracia has recibido. Entonces nosotros tenemos que tener
dolor por las almas, mirarlas como ovejas sin pastor. Que nosotros sabemos la verdad, el conocimiento de la palabra la debemos de compartir para que esas almas vengan a ser salvas. Nos debe de dar dolor en nuestro corazón por aquellos que no conocen, que vagan como ovejas sin pastor. El Señor Jesucristo fue enviado para eso, para sanar, para salvar, para libertar, para dar vida y vida en abundancia. Qué hermoso esto que nos dice en Isaías 61:1. Y lo debemos de tener presente, mis amados. En el verso 36 del libro de Mateo que estamos leyendo, 9:36, dice: tuvo compasión y miró la multitud como ovejas sin pastor. También nos lo dice en Mateo 14:14. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. En Mateo 15:32 nos dice: entonces Jesús llamando junto a sí a sus discípulos les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. El Señor tenía misericordia, tenía compasión del pueblo, de las almas. En Marcos 6:34 dice: al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y yo ya les he hablado que él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, su vida dio por las ovejas. Y son cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos de la palabra. Es la palabra viva que viene a nuestra mente cuando estamos hablando del Señor. Muchas de ellas se repiten porque ya están escritas en la tabla de nuestro corazón, ya están en nuestra mente, ya fluyen. Y por eso a veces pareciera que repetimos y repetimos lo mismo. Pero tenemos que hablar la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo nos trae la palabra. En Hebreos 4:15, mis amados, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros. La única y gran diferencia es que Él es sin pecado, pero sin pecado. Entonces, mis amados, nuestro Señor Jesucristo nos entiende. Él estuvo en carne. Él vivió y sufrió, Él tuvo hambre, estuvo sediento, estuvo cansado, Él lloró. Él nos conoce y sabe que somos carne, que hay flaquezas en nosotros, pero Él se compadece. Así como miraba a esa multitud, dice que se compadeció y los miró como ovejas sin pastor. Mis amados, ¿nos estamos nosotros compadeciendo de las almas? ¿Estamos mirándolos como ovejas sin pastor? ¿Estamos siendo siervos negligentes? ¿Siervos flojos que no queremos evangelizar ni irles a hablar de la palabra? Meditemos, mis amados, meditemos en esta palabra. En Hebreos 4:15 dice: y puedo obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquear. El Señor sabe que a veces ignoramos la palabra. El Señor sabe que a veces estamos nosotros extraviados. Y por eso en un momento Él tiene un día y una hora para llegar a nuestras vidas y darse a conocer y revelarse a través de esta palabra. Y es cuando nosotros dejamos de ser ignorantes y de estar extraviados y de estar como ovejas sin pastor. Porque entonces venimos a reconocer que hay un pastor que nos ama, que hay un pastor que su vida dio por las ovejas. Qué hermoso, mis amados, qué hermoso es reconocer que tenemos un Salvador, que se compadeció de nosotros. Qué hermoso.
Qué maravilloso. Siempre toca mi corazón la palabra. La palabra me conmueve, porque la palabra tiene vida. La palabra es espíritu. Alcanza a penetrar el alma, los huesos, el tuétano, y discierne las intenciones del corazón. Esta es la que nos cambia. En Mateo 15, 24 dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado para ellos, pero a él le plació que nosotros tuviéramos parte en esta salvación tan grande. A los suyos vino, pero los suyos lo desecharon. Y entonces nos dio a nosotros la oportunidad de venir al conocimiento, de tener la gracia redentora y la salvación tan grande a través de su sacrificio en la cruz. En el verso 37 del libro de Mateo que estamos leyendo, 9:37, cuando dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas son las almas, mis amados, muchas, y cada día hay más con necesidad que vagan por este mundo como ovejas sin pastor. Él se ha conmovido por ellas. Nosotros como hijos tenemos que compadecernos también de esas ovejas que vagan por este mundo sin pastor. Hay un canto hermoso que no me lo sé todo, pero dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Habla de las ovejas, ¿verdad? Que caminan sin pastor. Es maravilloso, mis amados, que nosotros tomemos conciencia y como hijos de nuestro Dios tengamos compasión por las almas. Tenemos que estar dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Iré por aquellos que vagan sin ti. Tenemos que estar dispuestos, ser diligentes, no conformarnos con haber nosotros sido salvos, sino compadecernos de los que no conocen, de los que tienen esa necesidad, de los que están en ese desamparo, en este mundo. Yo les busqué qué quiere decir mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Leemos la palabra y a veces no entendemos algunos significados. La mies, dice que la mies es un cereal que está maduro para ser recolectado. Las mieses son terrenos donde se cultivan los cereales, donde se cultiva el trigo, mis amados. Ese trigo que el Señor habla en la palabra, que está sembrada la cizaña juntamente con el trigo. Vemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es la cosecha, mis amados. Es mucha. Nuestro Señor Jesús miró la gran necesidad que hay de tener los obreros que estén dispuestos a trabajar en la obra para cosechar. El Señor nos llama para trabajar en su obra y nos llama a ser diligentes, mis amados. Que tengamos compasión por las almas. El campo está listo para recoger el fruto, el trigo. Es necesario evangelizar. Es necesario dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Debemos orar y rogar a Dios que envíe más obreros, porque los campos a trabajar son muchos. Hay muchas almas que vagan como ovejas sin pastor.
Hablemosles de Cristo y dispongámonos con nuestras vidas a trabajar en la obra de Dios, por amor a Dios, por amor a las almas, mis amados, porque el Señor requiere que nosotros trabajemos. Vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 4, versos 34 y 35. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Esa debe de ser nuestra comida, que hagamos la obra de nuestro Señor, que sea posible esa redención para otras almas. Dice en el 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es el verdadero dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Vemos nosotros, mis amados, que nosotros tenemos esa gran comisión de ir y hablarle a esas almas para que no vaguen más como ovejas sin pastor. En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, vamos a leer, mis amados preciosos. Gócense en la palabra, que la palabra es vida. Yo iba a traer otra enseñanza, pero el Señor me habló en esta madrugada que tenía que hablar, que esto es una verdad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Debemos de trabajar, mis amados, en el nombre de Jesús. Yo les insto a que caminemos y trabajemos en la obra del Señor, por amor al Señor, por amor a las almas que Él ha amado, entre ellas nosotros. Por su amor estamos aquí, por su misericordia, por sus grandezas. Dice la palabra preciosa y maravillosa. Y así, hermanos, en el nombre de Jesús, dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo está con nosotros. Él nos acompaña cuando nosotros vamos, ¿verdad?, caminando por este mundo, llevando el Evangelio, hablando de la palabra. El Señor está con nosotros hasta el fin. Él nos acompaña en todo momento, mis amados. Esa confianza tenemos, que Él no nos manda solos. Él va con nosotros, que su Santo Espíritu nos dirige a hablar la palabra, el Evangelio del reino con denuedo. Llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos desear ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar con facilidad esta palabra. En Marcos 13:10, mis amados, leamos Marcos 13:10, preciosa palabra. Dice así, mis amados, en el nombre de Jesús. Dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, mis amados, que hablemos de este Evangelio por el cual el Señor vino, hizo la obra redentora y nos encomienda a nosotros que vayamos y hablemos. Él quiere que seamos obreros y que oremos al Padre porque vengan más obreros. No es tiempo de pelearnos entre nosotros, ¿verdad? Porque
El que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Porque todo aquel que va predicando la palabra por esta tierra, conforme está escrita, mis amados, nosotros tenemos que apoyarle en oración. A todos esos evangelistas que llevan la palabra, a todos aquellos hombres y mujeres y jóvenes y ancianos que trabajan en este camino, nosotros debemos de estar orando. Y estar orando que muchos otros se levanten, que vengan más obreros a la obra, a trabajar para el Señor, no por dinero, no por comida que perece, sino por amor a las almas. Porque gracias a que otros atrás de nosotros sembraron el Evangelio, gracias a ellos que predicaron este Evangelio, fue para nosotros vida, poder de Dios para salud de nuestras almas. Y así nosotros tenemos que seguir trabajando y llevando este Evangelio para que otros vengan al conocimiento, ¿verdad? Uno es el que siembra, otro es el que ciega. Todos tendrán su pago, porque nuestro Dios es bueno y es galardonador. Siempre se los he dicho y se los seguiré repitiendo. Mis amados, la mies es mucha y los obreros son pocos. Levantémonos del sueño, despertemos, pongámonos activos a trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino para sanar, para libertar. Y esta palabra liberta, esta palabra sana. Con esta palabra, en el nombre de Jesús, nosotros llevamos las buenas nuevas. Pongámonos, Señor, que el Señor nos ayude, pongámonos a trabajar en el nombre de Jesús. En esta mañana Dios me les bendiga. Estaré trayendo otro mensaje, como el Señor me indique. Les amo, pero tenía que hablar de que tenemos que ponernos a trabajar. Dios me les bendiga. Estaré con ustedes hasta el nuevo mensajito. Suscríbanse en la campanita, denle un me gusta y compartan el video. Dios me les bendiga. Bye bye.